Bueno, para em, los que no vinieron hoy, voy a explicarlo de vuelta el tema de visión y percepción, ¿sí? Estamos viendo el tema estamos viendo el tema de no, estamos viendo el tema de visión y percepción, ¿sí? Dentro de lo que es lo que es el tema de video, ¿sí? Que sería el eje 2. La percepción del mundo que nos rodea es un proceso de orden cognitivo superior que implica la recepción y el tratamiento de las muestras sensibles del entorno que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos. Por tanto, la percepción es un proceso mediado por las particulares características fisiológicas de nuestros órganos sensoriales y por el específico procesamiento que nuestro cerebro hace de los estímulos perceptivos. Como hemos visto, nosotros percibimos como visibles solo aquellas longitudes de onda que se encuentran en la región del espectro electromagnético que va desde los 400 a los 700 nanómetros. Debido a la particularidad de las células receptoras de luz en nuestros ojos, una característica de nuestra visión que no comparten otras especies animales. Por ejemplo, es diferente la respuesta a la luz en monos y gatos, tal como probaron Hubel y Wiesel, y que les valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1979. La visión es muy diferente de una especies animales a otras. Para las arañas, el campo visual es mucho mayor que para nosotros, ya que poseen varios pares de ojos repartidos de manera esférica. Las aves rapaces, por su parte, poseen una capacidad de enfoque a larga distancia muy superior a la nuestra gracias a la específica estructura de sus órganos visuales, fruto de su particular adaptación al entorno. El ojo humano y la visión. Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, podemos analizar con detalle la estructura de nuestros ojos. El globo ocular tiene forma esférica y es básicamente una caja oscura de un tejido denso blanco y opaco, con un sistema de lentes conformado por la córnea y el cristalino, que enfoca los rayos sobre la retina al fondo del globo, donde se forma la imagen invertida del objeto visible. El iris controla la cantidad de luz que entra en el ojo, de manera que se abre totalmente cuando hay poca luz y se cierra más o menos ante estímulos luminosos intensos. Así se regula la cantidad de luz que llega a la retina, formada por receptores sensibles a la luz, y así se adecua el flujo luminoso a los umbrales mínimos y máximos de energía sobre los que estos receptores pueden operar para captar los estímulos sin ser dañados. Sí, entonces tenemos el iris, la pupila, la córnea, el tejido conjuntivo, el humor vítreo, el cristalino, el humor acuoso, músculos del cristalino, los vasos sanguíneos, la retina, el nervio óptico, punto ciego, la mácula y el coroides. Estructura del ojo, péresis, samanillo. ¿Sí? Los receptores visuales de la retina son un tipo de células que tienen forma de cono o de bastón y contienen pigmentos que cambian su forma estructural al estar en contacto con la luz.
Como resultado de estos cambios percibidos, y al igual que ocurre con el resto de los sensoriales, se generan impulsos eléctricos que llegan hasta nuestro cerebro, a través del nervio óptico en el caso de la visión, formado por alrededor de 1 millón de fibras nerviosas por su procesamiento cognitivo. El lobo ocular tiene un diámetro alrededor de 24 milímetros. Cuando el iris está totalmente abierto, su diámetro de apertura es de unos 8 milímetros aproximadamente. Y si está cerrado de hasta 1,5 milímetros, lo cual significa en términos de equipamientos ópticos para la captura de imagen que nuestros ojos equivalen a un objetivo con apertura de diafragma que oscila entre el f2, factor 2 y factor 11, y con una distancia focal de 16 milímetros. Discriminación de la luminosidad. Los dos tipos de células que encontramos en la retina, los conos y los bastones, fueron descubiertos por Schulze en 1886 y se diferencian entre ellos, además de por su particular forma que les da nombre, porque tienen distintos pigmentos y responden de manera diferente a los estímulos visuales. Los conos responden a intensidades lumínicas moderadas y altas, y se han contabilizado alrededor de 6 millones que se distribuyen alrededor de la fobia en el eje de la visión. Los bastones, por su parte, se activan en condiciones de baja luminosidad, y hay aproximadamente unos 120 millones de bastones en la retina. Los 126 millones de células receptoras totales, de conos y bastones, se agrupan por medio de horas. Células que integran sus impulsos y los hacen llegar a los nervios ópticos, de manera que aproximadamente cada 126 receptores se unen en torno a un único nervio óptico, que se ha demostrado, se ha demostrado también que cada neurona transmisora del nervio óptico requiere alrededor de un milisegundo para recuperarse de la conducción, pudiendo de este modo emitir tasas máximas de 500 a 800 impulsos por segundo. ¿Sí? O sea, es bastante rápido nuestro ojo al observar una imagen. La forma en que las células retinianas responden a los incrementos de intensidad luminosa es un fenómeno bien conocido, y se sabe que, al contrario de lo que podría parecer, los estímulos no se reciben de manera proporcional a una intensidad física, sino de manera logarítmica. Así lo probaron experimentalmente Weber y Fetcher, quienes demostraron que la duplicación de la intensidad luminosa no duplica el brillo percibido, sino que se ha elevado el cuadrado por recibir diferencia como el doble de la luminosidad, tal como muestra el gráfico siguiente, en el que cada banda de gris no es el doble sino el cuadrado de la anterior. Sí, bueno, esta es la ley de Weber y Fetcher. La diferente forma en que las dos células receptoras actúan frente a la intensidad luminosa también es bien conocida, y los efectos sobre la visión son fácilmente comprobables cuando nos fijamos. Por ejemplo, en la forma que se adapta nuestra visión a la oscuridad. Esta operación de ajuste nos lleva aproximadamente entre 7 y 10 minutos. El tiempo necesario para que los bastones actúen con sus máximas prestaciones, es decir, a su máxima sensibilidad. Cuando esto ocurre, la diferente sensibilidad de cada una de las células a los colores nos hace ver el entorno de manera distinta, produciéndose el fenómeno denominado desviación de Purkinje, en honor a nuestro descubridor. Así se habla de visión fotópica o diurna cuando actúan los conos y los bastones en condiciones de luminosidad óptima, y de visión
escotópica o nocturna, cuando solo actúan los bastones en situaciones de baja luminosidad. En este caso se produce un desplazamiento en la sensibilidad a las distintas longitudes de onda hacia la región del azul, tal como podemos ver en el gráfico y que podemos comprobar cualquier noche viendo desplazarse los colores ante nuestros ojos hacia los azules. Yo voy a ver si puedo tratar de hacer un video a juras, ¿sí? Para que vean cómo se nota. Voy a tratar. Bueno, acá están los gráficos. Sí. Violeta, azul, cian, verde, amarillo, naranja, rojo, y esta es la desviación, sí, que se genera. Percepción del color. En el estudio de la forma en que percibimos el color son pioneros los trabajos del propio Newton, quien observó que en 1966, como la luz blanca se descomponía a través de un prisma en todos los colores del espectro, y con ello dedujo que en la luz blanca estaban integradas las longitudes de onda correspondientes a todos los colores. Young en 1802 y Helmholtz en 1852 experimentaron con la suma de luces proyectando varios colores sobre un mismo espacio para intentar obtener luz blanca y así poder precisar cuál era su composición. A partir de sus investigaciones se desarrolló la denominada teoría tricomática del color, que determina que hay tres colores primarios o fundamentales a partir de los cuales se pueden obtener por adición el resto de colores del espectro, incluido el blanco, que se formaría con la proporción 0.30 de rojo, 0.59 de verde y 0.11 de azul. ¿Sí? Adición, rojo, amarillo, magenta, azul, cian, verde, blanco. Cian, azul, verde, negro, rojo, magenta, amarillo. Sustracción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo hacemos con los lápices de colores? Sí, estoy sustrayendo. ¿Sí? No se puede generar. Con los dibujos, con los marcadores, porque estoy sustrayendo. Para hacer una edición hay que usar un prisma también. Formación del formación del color en método aditivo izquierdo y sustractivo derecha de Jacobson. Con los llamados colores complementarios, suma de dos colores primarios, rojo más verde. Sí. Esto es, ojo, aclaro que en la edición, esto está para hecho en un prisma, es igual al amarillo, azul más rojo magenta y azul más verde cian. ¿Sí? Y por sustracción o resta a la luz blanca se pueden obtener igualmente toda la gama cromática. En el caso de la mezcla de colores por adición, si proyectamos una luz roja y otra verde y las intersectamos, la mezcla de ambas nos crearía un color amarillo, cuya sustracción y tono particular dependerán de la intensidad de cada una de las luces primarias. Si sumásemos otra luz en la proporción adecuada, podríamos obtener blanco y cualquier otro color, variando la intensidad de cada una de las luces componentes. Por otro lado, si interponemos la luz blanca un filtro amarillo que absorbe los azules y solo transmite las longitudes de onda correspondientes a los colores verde y rojo y otro magenta, que solo deja pasar las luces azules y rojas. El resultado de la sustracción o absorción de los colores respecto a la luz blanca sería el rojo, único color que se transmitiría con esa combinación de filtros amarillo y magenta. El espectro de absorción de los bastones, que representan el 99% de las células pigmentadas de la retina, se habían intentado medir sin mucho éxito por primera vez en 1867, y hubo que esperar muchos años a que Wall y Brown
determinaran, ya que en el año 1858, como veríamos, exactamente el color y cuáles eran las bases fisiológicas de la visión. La medición del espectro de absorción de los conos hubo de esperar todavía más. Y solo fue posible recientemente en 1964, cuando se desarrolló suficientemente la tecnología de análisis espectral, conocida como microespectrofotometría. Con estas investigaciones se demostró que en las células retinianas había tres tipos de pigmentos que tenían espectros de absorción diferentes, longitudes de onda de 435 nanómetros, 535 nanómetros y 565 nanómetros. Es decir, fisiológicamente adaptados para percibir esas longitudes particulares de onda. La particular absorción de energía de cada uno de los tres pigmentos se combina en una específica curva de respuesta espectral ante distintas situaciones de iluminación que intenta tender a la estabilidad perceptiva. Es decir, muestra percepción intenta siempre normalizar su respuesta cromática a los estímulos, tendiendo a adaptarse para que la percepción cromática en el mundo, en el entorno del color blanco, aunque ya haya diferencias en la energía de cada uno de los colores primarios que lo conforman en una curva de respuesta similar a la que se ve a continuación, suma de los tres colores. Sensibilidad espectral humana, ¿sí? El azul, el verde, la función de luminosidad y el rojo. Luminosidad, que sería lumens dividido watt, la cantidad de potencia, otros 700 watts, ¿sí? Y esta es la luminosidad relativa 1.2 y la longitud de onda va desde los 400 a los 700, ¿sí? Obviamente hay colores que usan que ya no vemos, como los ultravioletas y los infrarrojos, que están de este lado. ¿Cómo se puede ver la sensibilidad relativa de cada uno de los tres pigmentos receptores es diferente y además se adapta en torno a esta curva normalizada en relación con la situación de iluminación? Aspecto que podemos comprobar fácilmente cuando transitamos del exterior soleado a una habitación interior iluminada con una bombilla convencional. Al entrar a la habitación veremos que todo el ambiente lumínico está bañado por una luz naranja, la de la bombilla, ya que si realmente es la distribución energética que percibimos, en el que las ondas correspondientes a los rojos son más intensas para la particular emisión de energía de la bombilla en esa parte del espectro electromagnético. Sí, no sé si les ha pasado que entran en una zona del sol y todo, y les cuesta ver un poco, bueno, es porque están escandilados, sí, porque hay poca luz, y además se ve en un tono anaranjado. Eso es el efecto que genera las ondas de cada color de la longitud de onda, de cálculo. Pero pasados unos minutos veremos todo el espacio iluminado por una luz algo más blanca, aunque obviamente la bombilla sigue proporcionando la misma calidad de color naranja al espacio que percibimos. ¿Sí? Aunque hoy están las luces LED actualmente. Esta particular adaptación perceptiva al blanco en nuestra visión es la causa de que los equipos de captación de imágenes deban integrar controles para realizar el llamado balance de blancos. Es decir, es necesario que independientemente de la intensidad de cada longitud de onda particular que conforma el espacio lumínico, se realice una corrección similar a la que se hace en nuestra percepción, para que los equipos de captación registren un blanco similar al que nosotros vemos. No el color anaranjado, como en este ejemplo, que emana de la bombilla e ilumina el espacio con esa tonalidad, sino el color tendente al blanco que vemos después del proceso adaptativo que es propio de nuestra percepción visual. Acá, bueno, acá tendiente sería. Sí, tiene un error así de tipeo, libro. Por otro lado, en cuanto a la capacidad que tenemos de discriminación de los colores, experimentos realizados al respecto se han determinado que un observador normal puede nombrar alrededor de 150 colores base, pero que aún sin tener términos,
lingüísticos para determinar los colores, llegamos a discriminar perceptivamente hasta 7 millones. El número máximo de colores diferentes que se han conseguido denominar asciende a 7.500 cables y en un estudio realizado por el National Bureau Standard, aunque la mayoría de ellos eran poco usuales o desconocidos para la mayoría de las personas que participaron en el estudio, se ha demostrado también que son muchos los mamíferos que no perciben el color tal y como lo hacemos nosotros, o lo hacen de manera mínima. Los gatos, por ejemplo, son dicromáticos, tal como muestra Melo y Peterson en 1964, y que la mejor visión en color entre los mamíferos no humanos la tienen nuestros antecesores los monos. Durante el proceso de percepción de los colores se suceden varios efectos psicológicos que hacen variar la naturaleza de lo percibido respecto al estímulo original. Uno de ellos, por ejemplo, es llamado efecto del área circundante. Provoca que un color se vea distinto en función de que si está rodeado de uno u otro color. De que un color se vea distinto en función si otro color. De igual manera se ha demostrado que la memoria del color afecta a su percepción. Y sí, por ejemplo, un objeto siempre que es de un color típico, como una manzana roja, si de pronto el objeto deja de presentarse en ese color, el nuevo no es percibido en toda su dimensión, siendo que su matiz se desplaza, y en este caso, el ejemplo, hacia el rojo de la manzana prototípica. La visión de los colores también puede verse afectada por problemas puramente fisiológicos, de modo que no podemos encontrar con personas dicromáticas, tricomátricas, anómalas o incluso monocromáticas, de las que se calculó que hay hasta 10 individuos por cada millón, según un estudio Legrand en el año 1957. Individuos que además son muy sensibles a las luces intensas y tienen poca agudeza visual, ya que los únicos receptores funcionales que disponen son los bastones, y estos se ven desbordados ante una excesiva luminosidad constante que han de procesar. ¿Sí? Hay personas que estas personas suelen sufrir de fotofobia, ¿sí? Personas que vienen, se les encandila la luz y se asustan porque pueden tener también esta afección, ¿sí? De ver solamente un color, o sea, que es blanco monocromático, blanco y negro, como los perros, básicamente. Además de los problemas al percibir los colores en nuestros órganos de la visión, también se pueden producir problemas relativos al enfoque, tales como los fallos de acomodación, miopía, hipermetropía, astigmatismo, cataratas, degeneración macular o lesiones en el área óptico, que afectan sin duda a gran parte de la población. La imagen tridimensional y el movimiento. La percepción del mundo tridimensional desde la imagen bidimensional que se forma en la retina se realiza a partir de varias estrategias psicológicas y es vital para entender el modo en que integramos nuestra cotidianeidad en el mundo físico a partir de los estímulos que reciben nuestros sentidos. En otras, utilizamos estrategias cognitivas como la superposición de fondos y figuras como las cuales podemos establecer espacios virtuales entre los distintos planos superpuestos. La diferencia del tamaño o altura relativa de los objetos nos permite realizar cálculos basados en la experiencia en la relación a la profundidad que se encuentra en cada uno de ellos. Otra estrategia, la llamada perspectiva aérea, nos facilita distinguir distintas teniendo en cuenta que los objetos más lejanos se ven habitualmente menos nítidos por la difuminación que provoca el aire. Igualmente utilizamos la memoria para adecuar el tamaño de los objetos al más familiarmente conocido. Y también procesamos la información visual basándonos en la perspectiva lineal, muy aplicada en pintura y arquitectura desde que en 1435 Alberti propuso el uso de las perspectivas artificiales. La convergencia de líneas en el infinito proporciona una idea de la distancia que se encuentran los objetos a partir de sus razones geométricas, o utilizando el llamado paralelaje del movimiento.
Podemos distinguir en tres dimensiones los objetos móviles de manera que cuando el observador camina más lejos o más cerca del objeto pasa más rápido o más lento por su retina, permitiendo calcular igualmente la distancia que se encuentra. Se cree también que la actividad de los músculos oculares por la acomodación y convergencia focal envía datos al cerebro para el procesamiento espacial, aunque no está demostrado en toda su extensión. Pero sí es conocido que la disparidad angular derivada de la visión binocular, dicho de otro modo, el diferente campo de visión de cada uno de los ojos es determinante para percibir la profundidad espacial y las tres dimensiones, y así como también juegan en ello un papel fundamental la luminosidad y la textura de las superficies que conforman el campo de visión. En cuanto al movimiento, este se detecta utilizando también varias estrategias perceptivas de lo que ni nos damos cuenta y que están en la base de los procesos cognitivos más fundamentales. Por ejemplo, como el objeto se mueve a lo largo de la retina, mientras los ojos permanecen inmóviles e incluso si también los ojos siguen el movimiento. Este desplazamiento relativo del sujeto que va estimulando progresivamente diferentes grupos de células retinianas de muestra sucesiva y lineal, siguiendo siguiendo la dirección del propio movimiento permite su percepción como tal. También, como los objetos se mueven respecto a su fondo que permanece invariable, es por tanto fácil de detectar el objeto móvil por simple comparación de estímulos. Estas estrategias perceptivas, aparentemente tan burdas, están igualmente en la base de los sistemas robotizados que intentan detectar el movimiento mediante algoritmos informáticos y equipamientos tecnológicos que se muestran muy útiles para fines industriales o de otra índole. Se ha demostrado asimismo que si un punto luminoso se mueve en la retina en lapsos inferiores a 30 veces por segundo, se percibe de manera individualizada en cada una de las sucesivas posiciones. Si se mueve en un lapso que oscila entre 30 y 60 veces por segundo, se empieza a notar un movimiento parcial, aunque no continuo. Cuando cada punto de luz oscila entre los 60 y los 200 veces por segundo, se percibe como si una línea de puntos superpuestos. Si se produce el movimiento en lapsos de más de 200 veces por segundo, no se percibe más que una línea compacta, sin movimiento alguno. Si este periodo es de 60 veces por segundo, el movimiento se percibe como óptimo. Y si se tratase, por ejemplo, de distintos dibujos que representan el galope de un caballo, se acaban por rellenar los huecos entre cada una de las imágenes del caballo y se percibe la ilusión del recorrido de sus patas, aunque esté dibujado más que en 60 dibujos sucesivos. El efecto psicológico que permite la percepción del movimiento, es decir, la ilusión del movimiento en función de la determinada cadencia que sucede en las imágenes, se denomina efecto phi, y es la estrategia fundamental utilizada en el desarrollo de tecnologías para la creación de imágenes en movimiento. Esta cualidad de la percepción visual está en los fundamentos de la cinematografía, donde las imágenes se suceden con una cadencia de 24 por segundo, o la televisión convencional, en la que lo hacen a una velocidad de 25 por segundo. Ambas tecnologías son herederas de inventos como el praxinoscopio que vemos a continuación, que explotaba este efecto en ferias y exhibiciones hacia fines del siglo XIX, proyectando secuencias de imágenes fijas con iluminación de una lámpara posterior, haciendo las delicias de aquellos públicos vivos de nuestras experiencias espectaculares. También, de alguna manera, abuelo de lo que serían los proyectores de cine y los proyectores, o sea, primero los proyectores de cinta P8 o sea, de 8 milímetros, de hecho, ¿no? Y después los proyectores que están en los cines y los que tenemos en la escuela, ¿sí? Que serían los más modernos.
En conclusión, para terminar todos estos fenómenos y estrategias que fundamentan nuestra percepción y de las que la mayoría de las veces no somos conscientes, son sin duda de importancia capital en el diseño de los equipos audiovisuales. El gran reto de las tecnologías para la obtención y tratamiento de imágenes fijas y en movimiento es hacer eficiente la percepción de los estímulos físicos y adecuarlos a nuestra propia percepción sensorial, además de trascender las limitaciones espaciotemporales que impone nuestra biología, tal como ya estudiamos en temas anteriores. La gran dificultad en el diseño de estos equipos audiovisuales reside en cada tecnología audiovisual que desarrollamos de contemplar las importantes diferencias existentes entre lo que percibimos y los estímulos físicos, sobre lo que construimos nuestra percepción, al igual que nuestros propios órganos perceptivos, los sistemas y equipamientos tecnológicos que están también sujetos a limitaciones y condicionantes impuestos por sus propias características físicas y formas de construcción, como iremos bien. Bueno, hasta acá, esto, sí, la semana que viene vamos a ver Puente de Luz. Listo. Nos vemos mañana en otra materia.